Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y como adelantábamos ya nos acompaña el señor Rolando Díaz, presidente de CONACOM. ¿Cómo está, presidente? Buenos días, un gusto saludarte y un gusto saludar a la audiencia. Presidente, desde ya nosotros siempre damos justamente seguimiento a lo que realizan desde la CONACOM y quisiéramos para iniciar la entrevista que nos cuente acerca de la CONACOM, porque ¿qué pasa? Muchos tal vez no sepan de todo el trabajo que vienen realizando, que es algo muy importante, y quisiéramos aprovechar también esto para poder visualizar y dar y exponer por sobre todo el trabajo que vienen realizando. A modo de introducción, si puede explicarnos por favor el trabajo que realizan con ACO. Realmente podríamos empezar, si me das un segundo, Sí, con un poquito de historia, ¿no? sí. Aprovechando estos días que para nosotros esta semana es una semana de mucho trabajo, pero también de muchos motivos para estar contentos, ¿no? Estar felices, porque vamos a hablar después de los dos eventos que tenemos previstos para esta semana, un tercer acontecimiento importante que supone una revisión de pares para nosotros también. Pero yendo a esto que te decía de un poco de historia, la Ley de Defensa de la Competencia en Paraguay entra en vigencia recién en el año 2013. Es uno de los últimos países, realmente es el último en Sudamérica en tener una ley de defensa de la competencia. Es uno de los últimos en toda Latinoamérica. Y eso no significó o no supuso que inmediatamente se haya puesto en marcha la ley y que haya empezado a funcionar, ¿no? Porque la ley establece unas reglas en materia de competencia, unas infracciones que son unas conductas que se consideran contrarias a la competencia, y se crea un órgano que será el órgano de aplicación de la ley, que es la CONACOM, la Comisión Nacional de la Competencia. Ese órgano recién se instala con su primer directorio en el año 2015, es decir, 2 años después de que la ley estuviese en vigencia. Y recién en el año 2016 se completa, por decirlo, la pata institucional al designarse al primer director de investigación. Es decir, que podemos hablar de finales del 2016 y realmente en el 2017 como el año de arranque de las operaciones, por decirlo propiamente, ¿no? A partir de ahí, por supuesto, sin entrar en los detalles, la constitución de la institución como tal, el establecimiento, la incorporación de funcionarios, etcétera, el tener un local donde trabajar, pero bueno, no merece la pena entrar en esos detalles. Sí, destacar que realmente desde el año 2017 más o menos podemos hablar de que estamos funcionando. ¿Cuál es el rol de la CONACOM? Es el rol establecido por la ley, ¿no? Es decir, la Constitución en su artículo 107 garantiza la libre competencia, la Ley de Defensa de la Competencia viene a desarrollar ese principio establecido en la Constitución y básicamente otorga y carga sobre la CONACOM dos funciones básicas. Una, que es la de defensa de la competencia, y dos, la de promoción de la competencia. En materia de defensa de la competencia, establece algunas conductas que son contrarias a la competencia, que se consideran anticompetitivas, que son el abuso de posición dominante, es decir, cuando una o más empresas gozan de una posición dominante en un mercado determinado y cuando abusan de esa posición, ¿sí? El hecho de tener una posición dominante en un mercado no supone por sí mismo un ilícito concurrencial, un ilícito en la competencia, pero sí el hecho de abusar de esa conducta. Esos ilícitos se persiguen por la CONACOM. Y por el otro lado, los acuerdos restrictivos de la competencia, que no son otra cosa que aquellos acuerdos que se dan entre empresas para dejar de competir entre ellas, ¿sí? Básicamente cuando, por ejemplo, las empresas se ponen de acuerdo para repartirse mercados, es decir, en lugar de competir en todo el país, podrían, por ejemplo, decir las empresas: yo vendo o trabajo solamente en el departamento central, el otro trabaja en Itapúa, el otro trabaja en Alto Paraná, y entonces no chocamos y cada uno se reparte una zona del territorio, por ejemplo. Podría ser una. También, evidentemente, otros acuerdos como la fijación de precios. Si las empresas se ponen de acuerdo para fijar todos el mismo precio, evidentemente ya no hay esa competencia y todos pueden vender a un precio supracompetitivo, es decir, al final el consumidor terminará sufriendo también las consecuencias. Y una tercera modalidad de actuación de la CONACOM es el control de operaciones de concentración, es decir, aquellas operaciones que se dan entre empresas por las cuales se fusionan, por ejemplo, dos empresas para crear una nueva, se fusionan para una absorbe a la otra, o sencillamente cuando se da una transferencia de acciones entre empresas también, o transferencia de activos. Puedo citar ejemplos que han pasado por la Comisión Nacional de la Competencia en estos años de actuación, como la fusión
por absorción que se dio del banco GNB al banco BBVA, la que se dio de Prosegur, la empresa de transporte de caudales, a la empresa Wackenhut, o la única operación de concentración que hasta ahora fue rechazada por la CONACOM cuando la empresa Frigomerc por medio de un contrato adquiría capacidad instalada del grupo de la empresa Frigonorte, ¿no? Qué importante esto, presidente, digo, porque hablamos de una economía como la de Paraguay, que es una economía abierta, una economía de competencia de mercado, en donde exista un organismo de control, no así de intervención, y hay que ser claro en esto, porque cuando hablamos de una competencia, como bien decía, y justamente marcada por lo que se da en el mercado, por los matices mismos, ya sea de precio, de calidad de producto, que esto quede justamente, digamos, a disposición de la ciudadanía en general en poder optar justamente por alguno de ellos. Es importante contar con esto y me sorprende lo que decía al inicio, de que fuimos uno de los últimos países o el último en la región en adoptar una ley de defensa de la competencia. Una ley de defensa de la competencia. Sí. Ahora, estamos ya próximos a la celebración del Día Nacional de la Competencia, sumado a otro evento también importante. Sí, el Día Nacional de la Competencia en realidad desde la primera vez que se celebró en el año 2019 quedó marcado el día 2 de octubre. ¿Sí? Ese sería nuestro Día Nacional de la Competencia. Este año lo trasladamos al día 19, es decir, el próximo miércoles. Y vamos a tener en Paraguay la presencia de grandes exponentes en la materia de competencia de toda América Latina y el Caribe. Vamos a desarrollar ese día actividades a partir de las 8:30 de la mañana con un acto de inauguración y luego vamos a tener una mesa, un panel en el que vamos a hablar con expertos internacionales sobre abuso de posición dominante y en el panel de la tarde vamos a hablar de cumplimiento, es decir, compliance. Cómo las empresas pueden establecer programas de cumplimiento para evitar incurrir en ilícitos concurrenciales, es decir, para estar acordes a la ley de defensa de la competencia. En el mismo día vamos a tener otras varias actividades que vamos a desarrollar en diferentes momentos. Por ejemplo, vamos a tener el lanzamiento del segundo número del Anuario Nacional de la Competencia, que se va a hacer en la mañana del miércoles. Y en la tarde del miércoles vamos a tener otra actividad que es para nosotros muy importante, la premiación del primer Premio Nacional de la Competencia. Este año hemos lanzado el Premio Nacional de la Competencia, que fue una propuesta lanzada al público en general, a la comunidad en general, de presentar un ensayo sobre alguna restricción normativa, alguna restricción que alguna ley, decreto, reglamento tuviera contra la competencia y que por tanto podían explicar y exponer esa barrera a la competencia, y vamos a conocer el miércoles al ganador o a la ganadora. Y cabe recordar aquí que gracias a la Universidad de Zúrich, una universidad suiza, vamos a poder premiar con 1.000 francos suizos al ganador o a la ganadora, ¿no? Entonces, ese también va a ser un evento. Y finalmente vamos a concluir esa jornada con lo que nosotros llamamos CONACOM Responde, que va a ser un foro en el que todos los miembros del directorio, más el director de investigación de la CONACOM, vamos a sentarnos y a recibir las preguntas. Estás, por supuesto, absolutamente invitado, y a todos los medios invitamos también, y a la ciudadanía en general, para hacer las consultas de forma directa a los miembros del directorio y al director de investigación sobre todos los temas que puedan resultar de interés, ya sea sobre las actuaciones realizadas hasta ahora, como de las actuaciones que tenemos en puertas o las actuaciones que nos podrían sugerir avanzar en nuestro trabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo se califica, digamos, el trabajo que vienen desarrollando? ¿Son, digamos, intervenciones que las realizan de oficio?
Esto es el resultado de denuncias. ¿Cómo interviene la CONACOM y cómo calificaría las intervenciones? Al menos si se puede hablar de algún dato en porcentaje en relación al año pasado, tuvimos tantas intervenciones, para que podamos nosotros también interpretar la importancia de la CONACOM en lo que hace a nuestro mercado principalmente. Bueno, en materia de operaciones de concentración, por ejemplo, es decir, aquellas actividades en las que las empresas tienen que notificar, están obligadas a notificar esas operaciones. Voy a poner un ejemplo más o menos sencillo, ¿no? O refiriendo a los mismos ejemplos que ya cité antes. En los casos de estas operaciones en las que el Banco GNB, por ejemplo, se fusionó absorbiendo al Banco BBVA, teniendo en cuenta que estas empresas superaban los umbrales establecidos en la ley, que son de 100.000 salarios mínimos mensuales en el último año, que viene a ser más o menos unos 30, dependiendo un poco del tipo de cambio, unos 30 millones de dólares. Si tienen una facturación de ese porte en el último año, están obligados a notificar. O si representan por lo menos el 45% de la cuota de mercado en el mercado de referencia, ¿sí? En este caso, estas empresas vienen a notificar. La CONACOM lo que hace es analizar esa operación de concentración y puede decir si esa operación de concentración es una operación que no tiene ningún riesgo, no supone ningún riesgo o ninguna limitación sustancial a la competencia por no crear ni reforzar una posición dominante, entonces esa operación debe ser aprobada. Si por el contrario puede suponer se crea o se refuerza una posición dominante, en ese caso la CONACOM puede verificar si esa operación genera o no algún tipo de eficiencias. Si genera eficiencias podrá autorizarla igualmente, y si no, tendrá que buscar algún remedio, y esos remedios se transforman en condicionamientos, es decir, se le puede condicionar a las empresas la autorización. Y finalmente, si no se encuentran esos remedios adecuados para mitigar los problemas encontrados, que son básicamente de creación o reforzamiento de posición dominante, se puede rechazar la operación, ¿no? Es lo que ocurrió, como les dije, en el caso de Frigomer Frigonorte, ¿no? En esa operación se encontró que la empresa Frigomer, con la operación que estaba siendo analizada, estaría reforzando una posición dominante ya preexistente. Se analizó con la empresa y la empresa propuso unos remedios para poder aprobarse la operación, pero la CONACOM consideró que esos remedios no eran suficientes y que no se mitigaban los efectos de esa concentración, y por tanto la terminó rechazando. En otros casos se han condicionado. Entonces, ¿cómo interviene la CONACOM? Y puedo citar algunos ejemplos. En el caso de Prosegur Wackenhut, que fue otro caso que también cité aquí ya de hace unos años, del año 2018, esa operación se establecieron algunos condicionamientos, por ejemplo, a la empresa Prosegur, que tenía una posición dominante en ese mercado y la estaba reforzando. Algunas de ellas son, por ejemplo, que tenía que permitir a su competencia, a otros actores en el mercado, utilizar su infraestructura en el interior del país, su infraestructura de bodegas, las tenía que permitir el acceso para poder estas otras empresas expandir sus operaciones en el interior del país, en Ciudad del Este, en Encarnación, en Coronel Oviedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una obligación que se le impone. Si te fijas, eso supone una intervención clara en el mercado, porque lo que se busca es que la empresa con posición dominante, teniendo esta infraestructura, ceda al uso para otras empresas que podrán utilizar esa infraestructura y desarrollar también esa actividad. Y le permite a esas empresas que se encuentran en esa posición disminuida, por decirlo de alguna forma, de hacer frente también a la competencia a una empresa con posición dominante, ¿sí? Ese tipo de condicionamientos se han impuesto a las empresas del sector de combustibles. Por ejemplo, tuvimos en los últimos 2 años varias operaciones de concentración, pero 2 en particular importantes, en las que se declaró dominante al grupo Copetrol, por ejemplo. También se les impuso en los mercados en los que se les encontró con posición dominante o que se definió que tenían posición dominante, se terminó condicionándoles, por ejemplo, que no podían tener
más del 50% de las estaciones de servicio en esa ciudad. Es decir, en Asunción, por ejemplo, Ecopetrol no puede tener más del 50% del total de estaciones de servicio que estén habilitadas, ¿no? Entonces, es una limitación que se le pone por un periodo de tiempo, de tal forma que los demás actores del mercado puedan hacer frente a esa posición dominante. Estos datos hoy día forman parte de los datos abiertos como se conoce normalmente, y esto puede ser utilizado por otras instituciones dentro de lo que hace la trazabilidad para, digamos, intervenir también y sumarse a esto, ¿no? Nosotros desde un comienzo, de un inicio, desde que tenemos página web, creo, la CONACOM tiene todas sus resoluciones, absolutamente, desde la primera hasta la última, las tenemos publicadas en la página web, que es www.conacom.govcorta.py. Ahí podemos encontrar todas las resoluciones de la CONACOM. Podemos encontrar también las guías que emitimos, que como su nombre indica son guías para determinadas cuestiones, por ejemplo, guías para operaciones de concentración, o una guía que nosotros consideramos muy importante que se lanzó el año pasado, que es la guía para los gremios, en la cual se exponen a los gremios y se explica a los gremios cuáles son las conductas que no deberían tener o los cuidados que se deberían tener en el desarrollo de su actividad gremial, ¿no? Algo fundamental, y más aún cuando hablamos de esto en atención también a las proyecciones que hoy día se dan en nuestro país. Sabemos que Paraguay está ante los ojos del mundo, vamos a decir, en materia de inversión principalmente. Sabemos que la CONACOM hoy día interviene fundamentalmente, como bien mencionaba, en algunos casos, pero hace de que tengamos también una economía que funcione acorde a lo que uno espera, cuando hablamos de garantía principalmente. Ahora bien, reiteramos para ir cerrando, presidente, sí, estamos próximos a la celebración del Día Nacional de la Competencia, un evento muy importante también el próximo 19 y 20. Asimismo, el 19, el Día Nacional de la Competencia, y el 2021 se celebra en Paraguay, y es un gran honor para nosotros que el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, y UNTAC, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio, hayan confiado en la CONACOM y en Paraguay para desarrollar la 10ª reunión del Grupo de Trabajo de Comercio y Competencia, que reúne a autoridades de competencia y autoridades de comercio una vez al año para tratar temas fundamentales. Este año vamos a centrarnos en la economía digital y cómo la economía digital puede contribuir al fortalecimiento o al crecimiento nuevamente de la economía post pandemia, ¿no? Entonces, este año vamos a trabajar sobre eso. Aprovechamos para invitar a toda la sociedad que quiera participar, a las empresas, empresarios, gremios, estudiantes, profesionales que quieran acompañarnos. Los eventos se van a desarrollar en el Instituto del Banco Central del Paraguay, en el auditorio del instituto, en el aula magna. Tenemos habilitadas las inscripciones en nuestra página web, que es, recuerdo nuevamente, www.conacom.govcorta.py. En el día de la competencia será el 19 y la reunión del Grupo de Trabajo de Comercio y Competencia será el 20 y el 21. Perfecto, muchas gracias, presidente, gracias por venir. Muchísimas gracias a vos por la invitación, y al canal y a la audiencia, por supuesto, un saludo, y los esperamos a todos en estos días.